Bien, comenzamos entonces la grabación de esta cuarta clase del curso de la teoría. ¿Cómo dice? ¿Alguien dijo algo? Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta cuarta clase del curso y por lo que recuerdo terminamos la unidad introductoria, que sin perjuicio de ello ustedes tienen la bibliografía para profundizar aún más y expandir sus conocimientos en todo lo que dice relación con las generalidades, evolución histórica, el concepto de contrato en el Código Civil chileno y normas comparadas, y obviamente tener un conocimiento básico de la ubicación sistemática del derecho de los contratos dentro del derecho privado. Así que comenzamos la unidad 2 del programa, que tiene por título la función del contrato y fundamento de la fuerza obligatoria. En este punto les hago presente que el programa tiene dos grandes temas en esta unidad. Perfectamente podría haberse dedicado una unidad a cada tema, pero lo vamos a ver aquí porque de alguna forma está relacionado estos dos tópicos, y ustedes podrán después sacar las conclusiones, ¿cierto?, personales desde el punto de vista jurídico. Así que vamos a iniciar entonces con la función del contrato. Desde que hemos iniciado este curso, hemos llegado entonces al consenso que en el día de hoy la teoría general del contrato ha definido a este como un acuerdo de voluntades, ¿sí? Eh, en que las partes, ¿cierto?, tienen por objeto entonces crear derechos y obligaciones. Ay, empezaron los llamados telefónicos de conserjería. Caramba. Ay, si lo apago. Ya. Caramba. Me gustaría desconectar el celular, pero se me hace imposible. Bien. Dijimos que el contrato en el día de hoy no es más que aquella convención destinada a producir efectos jurídicos, en específico crear derechos y obligaciones. Más allá de todos los aspectos que vimos entre la diferencia de contrato y convención, si son diferentes, si hacen una sinonimia, si en el derecho nacional o en el derecho internacional o derecho comparado es así, se sigue este sistema, pues bien, más allá de todo, hemos llegado entonces al consenso de que el contrato es un concurso entonces de voluntades entre dos partes, entonces, con la finalidad de crear derechos y obligaciones, o en un sentido más amplio, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Todo en razón, por supuesto, de la prestación del objeto de la obligación misma, ¿cierto?, que obviamente va a emanar del contrato. Y por lo mismo el contrato cumple desde luego una función importante, pero no es solo una función de carácter práctico o útil, sino que el concepto o la noción de las funciones del contrato viene desde muy antiguo reflexionándose sobre cuál es el sentido, qué está detrás, qué es lo que se busca, cuál es la utilidad final del contrato, qué se persigue a la hora de celebrarse un contrato y sobre todo, cuál es el estándar social que tiene la regulación jurídica del contrato. Por tanto, el contrato va a estar presente desde muy temprana edad en la vida de las personas hasta básicamente el último momento de sus vidas. Y por lo mismo vamos a oír
de la contratación y vamos a experimentar en nuestra propia vida, entonces, lo que significa celebrar un contrato. Es así, entonces, que como hablamos de la función del contrato, podemos, pienso yo, marcar dos funciones que, en mi opinión, y en general la mayoría de los textos los separa de esta forma, que el contrato tiene una función primordialmente económica, o sea, hay una función económica del contrato, que es innegable, y por otro lado, tenemos una función social del contrato. Es así entonces que estos dos aspectos, que no son necesariamente contradictorios, no los pongo como una antítesis, más allá de que del punto de vista de la evolución histórica, pareciera ser de que uno fue primero que otro, y uno se contrapone y critica al otro, pero en el día de hoy, ¿cierto?, podemos llegar a una síntesis que el contrato esencialmente tiene una doble función. Por un lado, entonces, una función económica y en segundo lugar, tiene una función social. Así que, en primer lugar, ¿cierto? Cuando nos referimos a la función económica del contrato, que es lo que haremos referencia en este momento, alguien de las lecturas que ha hecho, de la reflexión que tiene hasta este momento de la carrera, cuando hablamos de la función económica del contrato, ¿quién tiene alguna reflexión, observación o algo que decir en cuanto a este punto? ¿Nadie? ¿Aló? ¿Sí? Por las lecturas, profesor Darwin, por las lecturas de lo que he hecho, según la función económica del contrato, a mi parecer podría ser que el contrato es lo que en el régimen económico que tenemos acá en Chile le da como una circulación a lo que es la riqueza o lo que es el avance del capitalismo en la competencia podría ser del mercado. Y bueno, esa es una buena referencia del derecho actual o del statu quo actual sobre la función económica del contrato, que el contrato básicamente viene a ser una herramienta que permite la circulación de bienes, servicios, en general de la riqueza, y por tanto el contrato viene a ser el vehículo por el cual avanza, evoluciona y se complejiza la actividad económica. Y eso es correcto, o sea, es innegable, ¿cierto? La función económica del contrato visto al alero de lo que en el día de hoy es el derecho y también el derecho constitucional, que tiene mucha relación. ¿Alguien tiene algo más que decir? Como nosotros estudiamos en los orígenes históricos del contrato, desde las sociedades más primitivas, ¿cierto? El contrato viene a ser una herramienta, un utensilio básico, esencial, para básicamente canalizar y satisfacer las necesidades más simples y rudimentarias dadas por el intercambio. Es así entonces que la primera forma de contrato que las personas comenzaron a utilizar en las sociedades más primitivas viene siendo básicamente el contrato de permuta. Nace el famoso contrato de intercambio, porque del momento que las personas comenzaron a asentarse en algunos territorios y las comunidades comenzaron a ser sedentarias, se dieron cuenta que distintos grupos
comenzaron entonces a desarrollar distintas actividades. No todos desarrollaban las mismas actividades. Unos se dedicaban a pescar, otros a cazar, otros a confeccionar alfarería, otros ropa, vestimenta, en fin, una multiplicidad de actividades, y como una persona no podía realizarlas todas, por supuesto que tenía necesidad de algunos bienes que producían otras comunidades. Así que una persona que se dedicaba a hacer tejidos, bueno, necesitaba también comer, y a lo mejor entonces podía intercambiar comida, pescado, carne de animales cazados, por ropa, ¿cierto?, que confeccionaba. Por tanto, se cumplía el rol entonces de ser una herramienta básica y primitiva que facilitaba el intercambio de bienes en un primer momento y, por qué no, también de servicios en un momento más avanzado. Y por lo mismo entonces la función económica es primordial, permitía a las partes, o sea, a quienes eran parte, a los miembros de una comunidad en sus orígenes, satisfacer necesidades básicas y rudimentarias, que era básicamente comer, vestir y tener algunos elementos que le permitieran tener seguridad también a la hora entonces de convivir. Y por lo mismo nos encontramos aquí que, si bien no había conciencia del concepto de economía, en los hechos se practicaba entonces lo básico de la economía. Si finalmente la economía, ¿en qué consiste? En dar una respuesta racional, ¿cierto?, a los bienes y servicios que existen sobre la base de su escasez, porque estos no abundan. Por tanto, si la escasez es un presupuesto de la economía, tiene que haber decisiones racionales o mínimamente racionales que puedan dar respuesta y puedan dar de alguna manera satisfacción, el cumplimiento entonces de un interés legítimo para cualquiera de las partes que son entonces intervinientes en esta primera tipo de relación. Así que, en general, múltiples contratos básicamente en el día de hoy vienen a ser negocios jurídicos que se perfeccionan inclusive de manera inconsciente, de manera rápida, de forma espontánea. Y por lo mismo no podemos prescindir del contrato, inclusive en nuestra vida diaria. El solo hecho, entonces, por ejemplo, de tener un computador y utilizar, por ejemplo, el Microsoft Office o el Microsoft Teams, uno celebra contratos de licencia con las compañías y dueñas de estos software, que algunos son gratuitos, pero también uno está obviamente obligado a determinadas prestaciones y obligaciones respecto entonces al dueño entonces de esta licencia. Diariamente uno tiene que comer, por tanto tiene que ir al supermercado, tiene que obtener entonces alimentos, ya sea por el delivery, ¿cierto?, o por servicios de encomienda en general. Cuando uno se tenía que transportar para ir a la universidad, celebraba un contrato de transporte. Constantemente entonces uno celebra contratos con el prójimo. Y por lo mismo, inclusive, cuando ustedes están en sus casas, con sus hermanos o con sus compañeros cuando estaban en la universidad, celebraban constantemente un contrato que se llama el contrato de comodato, porque decía alguien, préstame por favor el lápiz, te lo devuelvo enseguida. Eso era un contrato de comodato, es decir, una parte se obliga para con la otra a restituir aquello que recibió. Por tanto, es un contrato real. Y constantemente estaba eso, el contrato de mutuo, aunque sea en su insignificancia, cuando uno le dice a su hermano o a su amigo, oye, por favor, préstame 1.000 pesos o 10.000 pesos porque necesito comprar algo y te lo devuelvo mañana. ¿Sí? Más allá de que se devolviera o no se devolviera el dinero, porque por regla general casi todos estos préstamos de minucia, lo normal es que casi nunca se devuelvan. Y el olvido, ¿cierto?, está presente. Así que con los contratos entonces estamos permanentemente en contacto con ellos. Y por lo mismo, el contrato se presenta para la generalidad de las personas como una herramienta o instrumento útil y normalmente despersonalizado. Básicamente, el flujo de bienes y servicios que son indispensables para la vida le fueron dando forma
a la civilización, a la evolución, a las comunidades y grupos humanos que después se organizaron mucho más bajo un asentamiento de carácter político, hasta el estado que tenemos en el día de hoy. Y por tanto, toda la civilización le fue dando una fisonomía actual al consumo. Y por lo mismo, entonces, la mayoría de las convenciones se celebran de forma automática. Muchas veces uno contrata por internet sin darse cuenta. O a veces se celebran contratos con objetos que no tienen una animación propia. Por ejemplo, uno va y se compra una lata de bebida en una máquina expendedora. Por tanto, ¿uno con quién celebró el contrato? ¿Lo celebró con una máquina? ¿Hemos llegado a ese punto de celebrar un contrato con una máquina, con un objeto inerte? ¿Qué es lo que está realmente detrás? Por supuesto que la máquina la puso una empresa, por tanto, en el fondo uno está contratando con la empresa, pero finalmente uno obtiene, ¿cierto?, de forma inmediata la relación muchas veces con seres inanimados, ¿cierto?, como puede ser una máquina, que obviamente son de carácter automatizadas. Bueno, todas estas reflexiones que normalmente llegan, ¿cierto?, a nuestra mente en el día a día, basta simplemente con observar, con recordar lo que uno ha hecho en las horas previas o en los días previos, uno se da cuenta entonces que está en contacto con el contrato en razón del cumplimiento y satisfacción de una necesidad de carácter económica. Por tanto, la función económica del contrato se encuentra aquí presente. Y por supuesto, en otras ocasiones, el contrato aparece ya como una herramienta mucho más compleja, como una herramienta mucho más fina, que permite, por supuesto, satisfacer necesidades, ¿cierto?, igualmente complejas. Y por lo mismo van a haber contratos que ustedes van a celebrar de forma muy consciente. Por ejemplo, quien va al banco y obtiene un crédito de consumo, en este caso el contrato de mutuo, uno lo hace de forma muy consciente porque antes de ir al banco ya planifica cuáles van a ser sus gastos y planifica de qué forma entonces va a cumplir con las obligaciones bancarias. Hay que firmar muchos documentos, hay que celebrar contratos de garantía eventualmente. Muchas veces estos contratos tienen la modalidad de ser contratos de carácter solidario, en fin. Por tanto, estos contratos ya son de forma más consciente, hay un estudio previo, hay una negociación previa, y por lo mismo ya se dan cuenta que en el día de hoy, o ya desde hace mucho tiempo, ya los contratos, hay determinados contratos que uno los piensa un poco más, porque terminan siendo, ¿cierto?, una herramienta entonces mucho más sofisticada. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo? Hay contratos muy complejos, contratos de carácter transnacional, fusiones de empresa, contratos de comercio, ¿cierto? Entre distintos países, contratos de distribución con la gran empresa, con los supermercados, en fin, contratos de transferencia tecnológica que se celebran básicamente en este contexto. Y por tanto, los acuerdos y tratos de carácter preliminar pueden ser arduos, pueden ser largos, donde obviamente hay que estar muy atento y por supuesto se tiene que contratar a expertos. Y por lo mismo entonces, los intereses que están en juego, ¿cierto? Los intereses que están en juego, tiene que lograrse finalmente una ecuación donde ambas partes resulten beneficiadas, intereses legítimos, que se busque un interés común, por supuesto, pero al mismo tiempo cada quien tiene sus motivaciones. Es por ello entonces que no es raro encontrar contratos muy extensos con 200, 300 carillas, cuestión obviamente que se va dando de acuerdo entonces al contexto en el cual podamos ir viviendo. Por lo mismo, hay muchos contratos que en el día de hoy tienen nomenclaturas extranjeras, no porque las partes quieran darle un sentido propio a la contratación o darle un sentido netamente estético, sino que hay contratos, ¿cierto? De la enormidad de contratos innominados, hay algunos que fueron generando mayor relevancia.
en el mundo empresarial, en el mundo del derecho comercial sobre todo, y da luz a los llamados contratos modernos o los contratos mercantiles, que la mayoría de ellos son de origen anglosajón. Y es por eso que normalmente en el mundo empresarial se habla de los contratos de joint venture, el contrato de franchising, el contrato del know-how, en general los contratos de licencia, los contratos de distribución a nivel nacional como internacional, adquieren nombres normalmente en inglés porque obviamente su desarrollo, ¿cierto? En muchos casos proviene del derecho anglosajón o de la práctica del comercio internacional, donde obviamente el idioma, ¿cierto?, oficial para entenderse y sobre todo en tribunales internacionales y de arbitraje, o es el inglés en un primer momento, o también puede ser el francés, que sobre todo la Corte Internacional de Arbitraje de París, que obviamente también los litigios se terminan resolviendo ahí, donde el idioma podrá ser el inglés o el francés. Y por lo mismo, entonces, la mayoría de los contratos modernos, contratos de carácter empresarial, de transferencia tecnológica, contratos internacionales y de transferencia, obviamente, permiten entonces entender que el mundo de la contratación sí es algo complejo, que puede ser algo complejo y al mismo tiempo puede ser algo muy simple. Ahí tenemos entonces los dos extremos de lo mismo, que en ambos casos, entonces, el contrato cumple una función netamente económica. Y por lo mismo, esta ambivalencia en el campo de los contratos se puede dar, obviamente, y lo podemos encontrar en nuestro derecho nacional. Tenemos contratos, ¿cierto?, relacionados, por ejemplo, con patentes industriales, relacionados, por supuesto, con la propiedad industrial y la propiedad intelectual, sobre todo, la ley 19.039, no sé si ustedes la han visto, que es la ley precisamente sobre propiedad industrial, establece reglas muy precisas sobre contratos muy complejos, que son contratos de tecnología, de donde está el desarrollo intelectual, donde la patente aquí está de por medio y se establecen cláusulas muy específicas que pueden durar por muchos años en el futuro. Así que todo este excursus previo de las generalidades que puedo indicar es que la función económica del contrato fue la primera de las que tuvo relevancia desde el plano inconsciente al plano consciente, del plano simple al plano complejo y sofisticado. En todos aquellos casos, entonces, hay una necesidad económica, entonces, que satisfacer. Y por lo mismo, independiente de las herramientas que se utilicen, la asesoría que uno tenga, uno quiere finalmente tener una casa, poder comer, poder dormir tranquilo, poder finalmente subsistir desde lo más básico, vestirse, transportarse, comunicarse, donde obviamente los contratos con compañías de telefonía o de telecomunicaciones en general también adquiere una relevancia importante, puesto que es un factor económico, también la comunicación para muchos aspectos. Es por ello entonces que la contratación contemporánea genera entonces un auge y desarrollo, ¿cierto?, de la libertad contractual y del propio voluntarismo jurídico que estuvo presente en los inicios del desarrollo del derecho contractual moderno. Porque el derecho contractual moderno, como ya lo dijimos, que es fruto del espíritu del naturalismo racionalista, reflejado en la Ilustración, en el siglo de las luces, y consagrado y plasmado en el Código Civil francés y en todo el proceso codificador del siglo XIX desde sus inicios, llegando inclusive a Latinoamérica. ¿Qué era lo que se le daba primacía a la hora entonces de entender la noción del contrato? Obviamente entonces al concepto de la libertad y la autonomía privada. La libertad de contratación, el principio de la autonomía privada, de la autonomía de la voluntad, en que uno podía verse entonces, la única forma en la cual se podía ver amarrado o atado
a una obligación frente a una persona distinta, a un extraño, era en razón, ¿cierto?, de que así las partes lo quisieron, que así el individuo lo quiso. El elemento volitivo, entonces, en la relación contractual fue de primer orden. Y por tanto, ¿qué es lo que está presente aquí? En los inicios, entonces, de la visión actual y contemporánea de la contratación, con la libertad contractual, con la autonomía privada, con el rol básicamente del consenso o el consensualismo. ¿Qué es lo que está detrás? Más allá de que yo ya dije que está el concepto de la filosofía racionalista, está aquí presente el concepto de dignidad humana basado obviamente en la libertad, porque el hombre es libre de forjar su camino, el hombre también es libre entonces de verse obligado en tanto en cuanto así lo ha querido de forma libre y soberana. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Ideas de carácter individualistas, por supuesto. El egoísmo, llevado obviamente en el plano jurídico, está dado entonces por el individualismo, por la autonomía de la voluntad, basado por supuesto en estas ideales de la Revolución Francesa, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Y por tanto partimos de la base que ante la ley somos todos iguales, y como somos todos iguales ante la ley, para poder satisfacer nuestras necesidades en el plano fraterno de la sociedad, las personas entonces libremente llegan entonces a obligarse. ¿Para qué? Para cumplir una función, para cumplir una necesidad de carácter económica, utilitaria, práctica. Y por qué no, obviamente, marcado y forjado por las ideas individualistas, que obviamente fue toda una reacción ante el antiguo régimen del absolutismo. Y por ello, obviamente, se derrocó en ese momento la monarquía el año 1789, el 14 de julio, con la toma de la Bastilla, que básicamente es uno de los hechos fundamentales en la historia de la sociedad moderna, y por lo mismo es un hito fundamental también en el plano jurídico, también filosófico, histórico, sociológico, pero en el plano jurídico marcó un antes y un después. En el plano político, ¿por qué no? Así que como lo que nos lleva en este momento a estudiar las ideas individualistas, forjadoras de la dignidad humana basadas en la libertad del individuo, genera obviamente una competencia entre las personas, un egoísmo propio, un egoísmo que es natural, que así lo entendían muchos filósofos contractualistas, que esencialmente la persona es individualista, es egoísta, pero al vivir en sociedad va adquiriendo valores distintos de fraternidad, de hermandad, de cooperación, ¿sí? Y por lo mismo la solidaridad propia que debe estar presente va forjando una nueva persona que vive en comunidad, pero esencialmente la persona es individualista, es egoísta, y esto no es que sea malo, porque básicamente es reconocer la esencia de la persona, que ante todo soy yo y mis circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Soy yo y mis circunstancias, soy yo y mis necesidades. Y luego de mí vendrá mi familia, luego de mí vendrá mi familia. Y luego, en un plano secundario, será la sociedad indiscriminadamente considerada. Pero ante todo soy yo y mis circunstancias, mi individualismo, la dignidad por el cual yo soy igual a otro y el derecho me reconoce la calidad de sujeto de derecho, está basado, ¿cierto?, en que tengo la categoría jurídica, ¿cierto?, de persona ante el derecho. Y por tanto se me reconoce a mí una individualidad. Y por tanto ni el Estado, ni grupo humano, ni cualquier otra persona puede pasar por encima de mi dignidad. Y por tanto mi dignidad y mi libertad parte de la base en que yo soy libre y tengo el derecho y la legítima aspiración de cumplir todas mis necesidades, de las más básicas hasta las más complejas. ¿Y cuál es el vehículo? ¿Cuál es el motor
cuál es el puente, el utensilio, la herramienta que me permite obtener esas necesidades y esa función económica, es el contrato. Y por lo mismo, entonces, esa utilidad práctica viene a ser innegable a partir de la historia, independiente del régimen político, independiente del estado y evolución de la sociedad. La función económica es la primera función que tiene el contrato. Y así obviamente se ha concebido y obviamente se ha exagerado probablemente y se ha marcado mucho el acento a partir, por supuesto, entonces, de la teoría moderna o actual o contemporánea del contrato, que en sus inicios, por supuesto, en el plano jurídico, ¿cierto? Antes de la codificación podemos remontarnos a las ideas de Domat y luego de Potier en Francia, de Vinci y de Savigny en Alemania, y obviamente el desarrollo posterior y técnico de la función económica del contrato está llamada, está dada entonces por las referencias también de las escuelas norteamericanas que han estudiado mucho la función económica del contrato y se ha generado inclusive una doctrina que en el día de hoy está muy presente, que es el llamado análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho, el costo-beneficio de enfocar básicamente la vida jurídica en razón básicamente de ¿qué? Del costo-beneficio, de los riesgos, en general de las pérdidas y todo lo que eso conlleva en un contexto de carácter económico. Y si se puede entender el derecho de un punto de vista de un análisis económico, por supuesto que el contrato viene a ser el eje, viene a ser la piedra angular, el corazón, lo central para entender entonces esta visión. Esta visión del análisis económico del derecho obviamente se debe a reflexiones por muchas décadas y que nos permite también entender de un punto de vista filosófico muchas categorías e instituciones que a veces damos por hecho. Hay visiones también que entienden que el análisis económico del derecho fundamenta la fuerza obligatoria de los contratos, que el análisis económico del derecho permite o le permite al juez, entonces, interpretar un contrato en relación a los intereses económicos o la utilidad manifiesta que el contrato le brinda a cada una de las partes. Y por lo mismo, entonces, es el individualismo, ¿cierto?, presentado entonces y exacerbado sobre todo en el siglo XIX y, ¿por qué no?, obviamente la primera mitad del siglo XX. Se mantuvo casi inquebrantable esta visión clásica, si podemos llamar la visión clásica, la visión estática, de que el contrato básicamente viene a ser la materialización, la manifestación por el cual las personas son libres e iguales ante el derecho. Y por tanto, entonces, la función que va a cumplir es esencial. ¿Para qué? Para que las personas puedan desarrollarse en la vida. Y la primera actividad, ¿cierto?, que deben cumplir para el desarrollo de en cualquier contexto de la vida es una necesidad y una función de carácter económica. Llevado al día de hoy, ¿cierto? Por ejemplo, uno de sus compañeros aludió a que la función económica permite la circulación de la riqueza, y eso es una verdad innegable, la transferencia de bienes y servicios, y en general permite el desarrollo de la actividad económica y del mercado. Pero cuando me refiero a esto, no hay que aludir necesariamente a un sistema económico en particular. Un sistema capitalista normalmente puede ser el mejor ejemplo, pero inclusive los sistemas de planificación central no han prescindido de la función económica que tiene el contrato, ya sea para intereses individuales, pero también para intereses colectivos. Una función económica que el contrato entonces le brinda una respuesta, una satisfacción inclusive al propio Estado, a los propios organismos públicos, a las empresas o a las personas entonces individualmente consideradas. Por tanto, si bien el sistema capitalista
es el mejor ejemplo, no está necesariamente ligado a este sistema. Pueden haber muchos sistemas y sistemas eclécticos que entienden que la función económica del contrato es el motor de la actividad y el desarrollo, perdón, del desarrollo de la actividad económica. En nuestro caso particular, el orden público económico establecido en la Constitución actualmente vigente, si ustedes tienen a mano la Constitución, el artículo 19 de las garantías constitucionales es su número 21. ¿Qué establece el número 21 del artículo 19 de la Constitución? ¿Alguien puede hacer alguna referencia a ello? No es necesario que la busquen, me imagino que ustedes ya han pasado por los estudios de derecho constitucional y se refieren y se ha hecho referencia al artículo 19, número 21. ¿Qué nos dice el artículo 19, número 21? ¿Quién me puede decir algo respecto de esto? Se refiere a la libertad económica. A la libertad económica. Muy bien, pero de forma más específica, ¿a qué está desarrollar aludiendo? cualquier actividad económica. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que garantiza la Constitución a todas las personas? El derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Obviamente, con los límites que tiene cualquier constitución y cualquier orden público en este caso, mientras no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, en general al orden público, a la ley. Pero en general se puede desarrollar cualquier actividad económica, cualquier actividad económica. Entonces, ¿de qué forma se puede dar empuje, inicio y desarrollo a la actividad económica? ¿Cuál es la herramienta que nos permite el desarrollo de la actividad económica que lo establece la propia Constitución y no solo la nuestra? Básicamente, lean cualquier constitución de carácter liberal, ¿sí? Y van a tener un artículo muy similar. ¿Cuál es el vehículo y la herramienta que nos permite entonces el desarrollo de cualquier actividad económica? El contrato. Miren qué simple, el contrato. ¿Lo dice la Constitución? ¿La Constitución habla del contrato? No, no lo dice, pero está implícito, porque ¿de qué otra forma voy a constituir una sociedad si no es mediante el contrato de sociedad? ¿De qué forma voy a poder vender mis productos si no es por el contrato de compraventa? ¿De qué forma me voy a generar un stock de venta si no es por los contratos de distribución, los contratos mercantiles, en fin? Por tanto, el contrato está presente en todo, ya sea para un contrato de representación, que necesito obviamente, ahí está el contrato de mandato, necesito un contrato, como ya dije, de distribución, un contrato de licencia, ahí están. Necesito constituir una empresa, ahí está el contrato de sociedad. Se dan cuenta que no lo dice la Constitución, pero la contratación, la libertad contractual, está íntimamente ligado con el artículo 19, número 21, que obviamente es uno de los pilares del orden público económico, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el derecho a emprender. Todos tenemos derecho a emprender. Obviamente no cualquiera puede emprender porque siempre hay que tener una cierta inteligencia, hay que asumir un riesgo, no toda la gente quiere asumir el riesgo. A mayor riesgo, mayor ganancia, pero también pueden ser las pérdidas enormes. Hay mucha gente que le va mal en la empresa, hay otra gente que le va muy bien. Obviamente uno puede reducir el riesgo con conocimiento, obviamente de economía, del mercado, del derecho empresarial, en fin. Pero siempre es un riesgo. Pero más allá del riesgo, lo que está presente aquí entonces es el contrato, la contratación. Se dan cuenta entonces que, si bien la Constitución no lo dice, hace un reenvío, por supuesto, al derecho civil, al Código Civil, que regula todo el ámbito entonces de la teoría del contrato. Y es por ello entonces, ¿qué es lo que finalmente le da seguridad a la actividad económica? Que los contratos deban cumplirse. Y por tanto, los contratos, una vez celebrados, tienen el poder de la ley.
artículo 1545 del Código Civil, establecido entonces el contrato como norma. El contrato es un acto, pero también el contrato es una norma, un precepto, es la ley que rige la actividad de las partes que han querido celebrar una determinada convención, un determinado pacto, en fin, un contrato. Se dan cuenta entonces que la reflexión nos permite llegar a todos estos puentes y llegar obviamente a conclusiones que son en un principio de carácter intuitiva, pero ahora podemos ir reflexionando un poco más, cada vez un poco más. Y por lo mismo entonces, llegado a este punto, entonces, el contrato dentro de su función económica, que ya ha quedado clara, por supuesto que el contrato entonces se pueden encontrar subfunciones del contrato aludiendo al plano económico, porque obviamente dentro del punto de vista económico el contrato entonces tiene una función de cambio, de circulación de bienes, permite básicamente la transferencia de la propiedad y de los derechos reales. Si yo quiero transferir una propiedad a otra persona, ¿cierto? Obviamente lo debo hacer, ¿cierto? Perfeccionando la tradición, ¿cierto? Que es un modo de adquirir, es una forma de enajenar. Pero recordarán ustedes que la tradición exige para que sea válida la presencia de ¿qué? ¿Qué exige toda tradición? La entrega de la cosa. De forma previa, ¿no? Usted lo que me está diciendo, cómo se materializa la tradición. La tradición es la entrega, se materializa mediante la entrega real o simbólica. Pero para que haya tradición, ¿cuál es el requisito previo? ¿Que exista un título? Exacto, un título, el título traslaticio del derecho real, el título traslaticio de dominio, porque el título le da la causa a la entrega. Porque ¿qué pasa si ustedes reciben en su puerta un paquete de un computador que ustedes nunca compraron y que saben que nadie se lo regaló y lo reciben? ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Enriquecimiento sin causa? No. Enriquecimiento sin causa. El derecho aborrece el enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento injusto, porque obviamente da lugar a un cuasicontrato, que es el cuasicontrato del pago de lo no debido. La ley es clara al decir que el del que da lo que no debe, no se presume que lo dona. Por tanto, si a usted le llega un paquete, un computador, algo valioso o no tan valioso a su puerta, pero ustedes saben que no hay ninguna causa para que esto llegue, no hay ninguna causa. Lo más probable entonces, si no hay ninguna causa, fue un error en la entrega. Confundieron una dirección, un alcance de nombre, en fin. Por tanto, el deber moral, primeramente, y el deber jurídico es representar de que hubo un error, porque si no es así, se produce el enriquecimiento sin causa y puede dar inclusive, si hay dolo de por medio, dar lugar a un delito, puede ser de apropiación indebida, ¿por qué no? Y también se da lugar al cuasicontrato del pago de lo no debido, que obliga entonces a restituir, a repetir, finalmente a devolverlo, porque no hay ninguna causa jurídica que justifique el incremento patrimonial. Recuerden que el patrimonio es un elemento dinámico, elástico, que puede expandirse o contraerse de acuerdo al contenido que tenga, porque es una universalidad. Pero toda extensión o reducción debe estar justificada. Si salen bienes de mi patrimonio, ¿sí?, y no se subroga por dinero, significa entonces que yo doné esos bienes, celebré el contrato de donación, simplemente me empobrecí, pero la causa es esa, la liberalidad, el contrato de donación es la causa por la cual me empobrecí, pero si yo me enriquezco es porque yo recibí una donación y por tanto la causa también es el propio contrato de donación. Si ustedes celebran un contrato de compraventa, entonces van a adquirir un bien
pero al mismo tiempo va a salir de su patrimonio dinero activo. Por tanto, todo debe estar justificado. Por eso, esa es la razón, ¿cierto? Por el cual si de la noche a la mañana en mi cuenta corriente aparecen 300 millones de pesos, sabiendo el banco y sabiendo impuesto interno que yo soy simplemente un profesor de la universidad, que es imposible que obtenga ese dinero de la noche a la mañana, a menos que haya ganado un juicio importante y la comisión y la cuota litis sea muy cuantiosa, si no lo puedo justificar, voy a tener problemas con impuesto interno. Voy a tener problemas. Y muchas veces a muchos delincuentes que hacen el robo del siglo, ¿por qué los pillan? ¿Por qué los pillan? ¿Por qué los atrapan? Porque se ponen a gastar el dinero. Si la noche a la mañana un delincuente se compra una casa de 100 millones, se compra un auto y los pone a su nombre o a nombre de algún familiar, eso levanta inmediatamente las alarmas. Pues si esta persona no tiene un trabajo, no es empresario, no ha recibido una herencia, ¿cuál es el origen de ese dinero? Inmediatamente Impuesto Interno notifica a Policía de Investigaciones y así terminan atrapados estas personas. Lo mismo ocurre por cualquier persona. Para algunos es más fácil esconderlo, para otros no, pero se dan cuenta que tiene que haber una causa jurídica y por tanto el contrato cumple una función de intercambio, porque cuando yo realizo y efectúo la tradición, lo que previamente justifica la tradición, la explica, le da una causa, es el título traslaticio de dominio, que podrá ser una compraventa, y si yo soy el vendedor, ¿cuál es mi obligación? ¿De qué forma pago y extingo mi obligación? Efectuando la entrega, básicamente realizando la tradición, y de esa forma cumplo con la prestación debida. Por tanto, yo cumplo en razón que estoy obligado por un contrato que así lo establece la compraventa. O podría ser la donación, en fin, cualquier aspecto, o el contrato de mutuo, que también establece una tradición para perfeccionar el contrato, está justificado por el propio contrato. Se dan cuenta que debe haber una justificación. Por tanto, llegado a este punto, podemos, por supuesto, llegar a la conclusión entonces que el contrato cumple una función de intercambio importante. También cumple una función económica porque también en virtud del contrato muchas personas obtienen créditos. Sabemos que normalmente es imposible para cualquier persona mejor comprarse una casa porque nadie dispone de tanto dinero para pagarlo al contado. Pero bueno, existe el crédito bancario, el crédito obviamente con garantía hipotecaria, y por tanto las personas pueden obtener en muchos casos bienes a los cuales no le estaba permitido el acceso, pero en virtud del crédito, de un crédito razonable, por supuesto, porque todas las personas deben ser razonables a la hora de endeudarse, podemos obtener un bien, ¿cierto?, con cargo entonces a ir pagando cuota a cuota, mes a mes, de tiempo en tiempo, entonces, el dinero entonces que el banco me prestó. Por supuesto, con intereses, porque aquí ambos ganan, ambos ganan. Y esto está relacionado que también el contrato cumple una función de garantía. ¿Cómo el acreedor se asegura que el deudor me va a pagar? Pues bien, ahí tenemos las garantías. No solamente la garantía general del derecho de prenda general, sino también tenemos la garantía específica, la garantía particular, que son las cauciones. Ya dijimos en su momento qué caución es más segura para un acreedor, una caución real o una caución personal. Llegamos a la conclusión que las cauciones reales son más seguras por un acreedor porque es un contrato accesorio que permite el derecho de persecución respecto de determinados bienes, porque de los contratos reales, no olvides, de los contratos de garantía y que son cauciones personales, cauciones reales, estoy un poco... De estos contratos de garantía, que son cauciones reales como la prenda o la hipoteca, nace un derecho real para el acreedor, que es el derecho real de prenda o el derecho real de hipotecas, dependiendo si la cosa es un bien mueble o inmueble respectivamente. Y por lo mismo, entonces, ¿qué le permite al acreedor si tiene en su patrimonio este derecho real? Da derecho de persecución. En el evento que el deudor no cumpla con la obligación principal, permite entonces activar y hacer exigible la garantía. Y es por ello entonces que el bien que quedó en prenda, la cosa empeñada,
o el inmueble hipotecado puede ser sacado a remate como finalización, por supuesto, de un juicio ejecutivo para estos efectos. Así que cumple una función de garantía. El acreedor necesita tener la seguridad de que le va a pagar. Tenemos otras cauciones de carácter personal, como el contrato de fianza, como la propia cláusula de solidaridad, ¿cierto? Que tiene la forma de ser un aval solidario, por ejemplo, en los contratos de mutuo, bajo la ley de operaciones de crédito en dinero ante las instituciones bancarias. En general, el acreedor tiene las herramientas para poder asegurarse el pago. Y ¿por qué no decirlo? La cláusula penal que tanto estudiamos el semestre pasado. Así que tiene una función, por supuesto, una función de garantía. Existen otras funciones, pero creo que ya son funciones que son igual importantes, pero uno ya puede concluir inclusive de forma autónoma. Los contratos también tienen función de custodia, de conservación, porque a veces en virtud de los contratos me permite que un tercero pueda guardar mis bienes, custodiarlos y se hace responsable en razón, obviamente, del estándar de cuidado que dicho contrato, obviamente, así lo establezca, o de las cláusulas modificatorias de responsabilidad penal que las propias partes puedan establecer. Cumple, obviamente, el contrato también una función que le permita a las personas desarrollarse dignamente en el campo del trabajo o de los servicios. Si yo contrato a una persona, a un gaffiter, para que me arregle un problema que tengo en la cocina, pues bien, ahí se celebró un contrato, hay un contrato de prestación de servicio donde una persona va a cumplir una determinada labor o un determinado trabajo. Por tanto, el contrato también cumple una función económica porque yo debo pagar ese servicio, pero también al mismo tiempo el trabajo en sí es obviamente un medio económico. El trabajo de por sí es un medio económico que dignifica a las personas, pero sigue siendo un medio, ¿cierto?, económico. Y un medio económico del cual no se puede prescindir, ya sea personas naturales o las propias empresas. Por supuesto que el contrato, desde el punto de vista económico, también tiene una función de previsión, porque los contratos, cuando son más complejos, en las tratativas preliminares, al final las tratativas preliminares, ¿por qué son tan complejas? Porque se trata de ponerse salvaguardas a los futuros riesgos, cubrir posibles consecuencias gravosas en el futuro. De hecho, las propias partes pueden establecer cláusulas de indexación, o en el fondo que son cláusulas de adaptación automática. Por ejemplo, cuando se devalúa la moneda, se puede preestablecer ese elemento. Hay contratos que precaven básicamente la futura imprevisión, pero lo precaven ahora. En el ámbito del comercio internacional, eso se llama las cláusulas hardship, que básicamente por medio de cláusulas las partes precaven la posibilidad que circunstancias graves puedan alterar el equilibrio de las prestaciones, haciendo a una de las partes más gravoso. Pues bien, todo eso se puede precaver en virtud del propio contrato, en tanto en cuanto, ¿cierto?, las partes, ¿cierto?, sean obviamente muy aplicadas para poder por lo menos establecer determinados riesgos. El contrato también le permite a las personas, aparte de una función económica, también de forma secundaria, cumplir funciones de recreación en general, porque ustedes cuando van al cine también celebran un contrato para recrearse, pero al mismo tiempo hay una función económica, porque obviamente le dan desarrollo y auge a toda la actividad del cine y del entretenimiento. Por tanto, todos cooperamos obviamente en estos temas. Así que, en general, la función económica del contrato viene a ser un elemento siempre presente desde sus inicios y llegó en un momento a pensarse que era la única función. O sea, ¿qué otra función va a cumplir el contrato que no es satisfacer las necesidades económicas, las necesidades prácticas, las necesidades útiles del día a día, en un contexto simple o en un contexto complejo? ¿Es que existe otra función del contrato que no sea esa? Si finalmente una persona quiere satisfacer intereses en el ámbito patrimonial,
desde luego que el contrato va a cumplir esa función. Y por tanto, llegó a pensarse por muchos autores, sobre todo en el siglo XIX y a inicios del siglo XX, que el contrato no tenía otra función, puesto que el contrato era una herramienta útil al individualismo jurídico, al individualismo contractual, en que básicamente el contrato amarra a las partes con una fuerza relativa, solamente a quienes forman parte del contrato, y por tanto no se ve qué otra utilidad pueda tener. Si las personas quieren satisfacer necesidades prácticas, pues bien, tenemos aquí una herramienta práctica que es el contrato. Y por lo mismo entonces, el análisis económico del derecho pone énfasis básicamente en la repartición de riesgos y entiende básicamente cómo piensan las personas para satisfacer sus intereses legítimos a partir entonces de una visión netamente económica del derecho y por tanto también puede influir en el juez a la hora de interpretar un contrato, que era lo que las partes tenían en miras a la hora de contratar, qué era lo que las partes buscaban a la hora de contratar. Y si esto evidentemente es una necesidad, es un fin práctico, es un fin económico, y que por ende es un fin esencial, este viene a ser entonces el único motor entonces y el único fin y la única función que tiene, que ha tenido, que tiene y va a tener el contrato. Bueno, esta obviamente es el primer apartado dentro de la función del contrato, que es la llamada entonces función económica. Y obviamente la economía es una ciencia, ¿cierto? Es una ciencia que si bien no es exacta, pero es una ciencia social y que parte, como ya dije, ¿cierto?, de establecer reglas, ¿cierto?, a las decisiones racionales que toman las personas o entes colectivos a partir de una premisa que es que los recursos son escasos. Por tanto, ¿cómo las personas van a satisfacer sus necesidades si los recursos son escasos? Pues bien, el contrato es un medio inteligente y racional para ello. Y por lo mismo, entonces, esta ecuación, esta síntesis de intereses diversos, logra entonces una explicación y una respuesta a través entonces de el contrato, de la contratación. Siempre salvaguardando, por supuesto, los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, obviamente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y obviamente puestos de relieve en las codificaciones decimonónicas. Y por lo mismo, entonces, la visión clásica del contrato se vio inalterada por mucho tiempo. Sin embargo, también fue una realidad social, que este concepto de igualdad y libertad, en la práctica, del punto de vista sociológico y empírico, no se cumple en la realidad. Porque la igualdad ante la ley es una cosa, la igualdad formal implica que todos somos iguales ante la ley y todos debemos cumplirla. Y por tanto todos nos regimos por las mismas reglas. Y eso es una verdad insoslayable. Y eso básicamente es lo que obviamente acentuó todas las ideas liberales a partir de la Revolución Francesa. Pero en ningún momento se tenía en cuenta o se tuvo en cuenta que una cosa es la libertad y la igualdad en el plano jurídico y constitucional, que obviamente se manifiesta o es una manifestación de la dignidad del hombre y de la mujer, pero otra cosa distinta es la igualdad en el plano social, en el plano empírico. Porque por mucho que las partes celebran un contrato conforme a la reglamentación y las normas legales, y que la libertad y que la voluntad debe ser libre y espontánea, y que no debe haber fuerza o presión psicológica, en general, la realidad nos indica entonces que no es así. Siempre, o casi siempre, mejor dicho, a la hora de celebrarse, concluirse o perfeccionarse un contrato,
en todo este camino de las tratativas preliminares que pueden ser complejas o simples, el plano de igualdad no está presente, precisamente porque la realidad nos lleva a concluir que siempre va a haber una posición dominante sobre otra, una posición dominante. Ahora, que existe una posición dominante no significa que necesariamente vaya a haber abuso. Sin embargo, la realidad nos demuestra que normalmente cuando hay una posición dominante, siempre hay un abuso de dicha posición dominante. Y esto se vio claramente a fines del siglo XVIII con la Revolución Industrial, donde finalmente hordas de trabajadores y del proletariado, ¿cierto?, se vio expuesto a una situación, ¿cierto?, muy precaria, porque emigraban del campo a la ciudad esperanzados en obtener una mejor calidad de vida en razón del desarrollo de la tecnología y de la industria. Sin embargo, se encontraron que estas personas lo único que obtenían a cambio de un esfuerzo inhumano, de horas interminables de trabajo sin descanso, era simplemente una paga miserable. ¿Y por qué las personas derechamente no renunciaban al trabajo? Porque eran libres de renunciar. Si al fin y al cabo el derecho te da la libertad de renunciar. Pero ¿por qué no renunciaban? Porque finalmente estas personas se veían atadas a un elemento de carácter sociológico y psicológico que quizás es mucho más fuerte, que si las personas renunciaban no tenían nada mejor, no podían volver al campo, a la miseria y al hambre, y preferían tener casi una cuasi esclavitud con tal de obtener a lo menos un pago y tener alguna condición mínima de subsistencia, tener un techo, tener una cama donde dormir y tener un alimento. Y así criar a la familia, poder tener hijos, y los hijos iban a repetir este mismo sistema. Básicamente se repetía el feudalismo en una edad contemporánea que se suponía que la Revolución Francesa iba a atacar y ya esto no se iba a repetir. Por tanto, la Revolución Industrial pone el acento, ¿cierto?, y pone el problema de manifiesto, que obviamente no existe igualdad a la hora de la contratación. Aspiramos a ella, pero no existe. Y porque no existe dicha igualdad, es que va a haber una posición dominante que normalmente va a ser abuso de esta. Y por cuanto va a haber abuso de esta situación, es que a fines del siglo XIX reflexionó el jurista Leon Dewitt y posteriormente, por supuesto, ya la primera mitad del siglo XX, hubo mucha reflexión jurídica en que el contrato no puede tener solamente una función de carácter económica, sino también tiene que haber algo más allá. El contrato debe buscar una finalidad quizás mucho más colectiva, mucho más solidaria. Y es por ello entonces que las ideas de Leon Dewitt, que sentó las bases de la solidaridad contractual o del solidarismo contractual, entendió que el contrato, si bien cumple una función económica que no se puede negar, el contrato también viene a ser un medio por el cual el hombre y la mujer se desarrolla y cumple sus necesidades en la sociedad. Y si sus necesidades son satisfechas en razón de todos los elementos sociales y factores que están presentes, es que el contrato también debe cumplir una función social, porque finalmente no es una isla donde hay dos personas. Cuando se celebra un contrato, si bien es entre dos partes, pero finalmente las necesidades que se cumplen y se satisfacen son en razón de vivir en sociedad. Si yo tengo una necesidad de carácter económica, esa necesidad económica muchas veces tiene una explicación, es porque yo vivo en sociedad.
Y por tanto, si debo celebrar un contrato de transporte, es porque vivo en una sociedad, vivo en una comunidad, vivo en una ciudad que debo trasladarme del punto A al punto B, ya sea por trabajo, ya sea por estudio, ya sea porque tenga una necesidad que cumplir, ya sea porque tengo un servicio que entregar o algo que me tengan que dar. Pues bien, todo eso, entonces, si se desarrolla en la sociedad, el contrato también debe cumplir una función de carácter social. Y es aquí entonces donde las visiones, entonces, de la visión del solidarismo de fines del siglo XIX, donde los pensadores se cuestionan todos los principios asentados del liberalismo clásico que aíslan al individuo de su realidad eminentemente social, que si bien la persona, su dignidad está dada en su individualidad, en su propio querer, no es menos cierto que el desarrollo y la esencia de la persona en su actividad diaria se manifiesta en la sociedad. Es decir, no se puede tampoco aislar al individuo de su propia realidad social. Y dentro de ese contexto, entonces, nace una doctrina primero de carácter política, pero que se recogió en su obra sobre los elementos solidarios, ¿cierto?, que deben estar presentes en todo grupo humano, en toda comunidad. Es así entonces que esta ideología del solidarismo, de la solidaridad en el plano jurídico y político, se conoce básicamente como la llamada Tercera República Francesa. Si ustedes han oído hablar de las distintas repúblicas que se han dado en Francia, obedece a movimientos políticos y sociales. Así que en esta obra, por ejemplo, Léon Bourgeois plantea en su obra Solidaridad del año 1896 que existe un lazo necesario de solidaridad entre cada individuo y todos los demás. Así los hombres dependen los unos de los otros en su conjunto. Y tal solidaridad es un hecho natural y también es un hecho social. Por tanto, esta obra Solidaridad, que se enmarca en una obra política, dio las bases del punto de vista sociológico con las ideas de Comte, de Durkheim, y sobre todo en el campo jurídico y contractual con las ideas de Leon Dewey, donde se elabora una doctrina que tiene mucha fuerza a partir del inicio del siglo XX, que es la doctrina del llamado solidarismo contractual, que es un movimiento filosófico político, pero que tuvo una influencia en el derecho. Y es así que todos los pensadores ya a partir de la primera mitad del siglo XX comenzaron a desarrollar la idea entonces de la función social del contrato, que el contrato entonces debe cumplir un rol entonces más allá del individuo, más allá del individualismo. Por tanto, el hombre tiene un pie en su propio individualismo, pero también tiene una realidad social y funcional, donde finalmente el hombre se desarrolla. Recuerden que Aristóteles decía que el hombre, el ciudadano, es un animal político, es un sum politikon, precisamente porque el hombre o el ciudadano se forja y es tal cual en tanto en cuanto vive dentro de una polis, dentro de una comunidad organizada. Porque el hombre que prefiere vivir aislado o se rebaja a ser un animal o una bestia, o eventualmente se trata de un dios. Pero ningún hombre puede tener un desarrollo completo y pleno fuera de la polis, fuera de la sociedad. Esto que se dijo hace casi más de 2000 años, ¿cierto?, se puede reiterar ahora con una mirada distinta, con una mirada crítica a las visiones clásicas del liberalismo jurídico y sobre todo también del liberalismo económico, llevado en el ámbito contractual entonces, con estas ideas clásicas que vimos entonces en un primer momento. Y por lo mismo entonces, así se representan una verdadera revolución de carácter conceptual, de tal manera que el derecho no se considera ya una obra arbitraria de la ley, sino básicamente el derecho debe ser concebido como el resultado del medio social.
y por otra parte la toma conciencia de que los individuos tienen deberes no solamente para consigo mismos, sino también para con los otros. Y estos deberes no son solo morales, sino también son deberes jurídicos. Bien, no he terminado con la función social del contrato, solamente he hecho un prolegómeno y excursus como prólogo al desarrollo de la función social del contrato. Por tanto, les voy a dejar una lectura en Moodle y también en Team, específicamente sobre la función social del contrato, pero lo vamos a retomar entonces en la clase siguiente, que va a ser entonces, luego entonces de la semana de salud mental. Voy a elegir, porque tengo varios artículos sobre la función social del contrato, sobre todo también en el derecho comparado. Yo les había hablado que el Código Civil brasileño del año 2002 es bastante nuevo, es innovador en muchas materias porque es un código civil que manifiesta y expresa que el contrato tiene una función social. O sea, que el propio Código Civil establezca la noción de la función social del contrato es bastante novedoso. Ni siquiera se había visto en Europa. Si bien el Código Civil brasileño fue influido por las doctrinas del solidarismo contractual y en fin, es una novedad para mí y obviamente también se las comparto a ustedes. Voy a elegir qué lectura les voy a dejar en Moodle y que también la voy a subir aquí en esta aplicación Team sobre la función social del contrato, porque tenía interés de verlo en el campo del derecho comparado latinoamericano y europeo, pero a lo mejor voy a subir un texto mucho más conciso y teórico de qué sirve, de qué significa esta función social, porque tiene obviamente elementos y raíces en la filosofía, en la política, en la sociología, como ya indique, en la historia, y por supuesto, obviamente, en el campo jurídico termina permeando al derecho contractual. Hay muchos autores, entonces, que en cada uno de estos contextos ha escrito mucho y ha reflexionado mucho. De hecho, existe también la doctrina del contrato relacional que nació en Norteamérica por el autor McNeill, que también pone el acento en el aspecto relacional de la función de relación que tiene un contrato. Así que todos estos elementos se van mezclando, el solidarismo contractual, el proteccionismo, que también tenemos que hacer alusión al proteccionismo estatal, porque obviamente, como ya dijimos que no existe un plano de igualdad, también entonces las normas de orden público dentro del derecho privado cobran una relevancia capital. Y eso se puede ver, por ejemplo, en el derecho del trabajo, se puede ver en el derecho del consumo, por mencionar algunos. Por tanto, las normas de orden público implican una protección que de alguna forma equilibra la balanza, donde siempre una parte va a tener una posición dominante y para evitar el abuso, entonces el Estado establece el piso mínimo con las llamadas normas de orden público. Ustedes creo que todavía no ven derecho derecho del trabajo o derecho del consumo, pero le adelanto en general que eminentemente hay normas protectoras porque no puede ser de otra forma, porque la realidad implica y nos ha entregado que si no existen estas normas, quien tiene la posición dominante va a abusar de ella. Por tanto, la dimensión social del contrato tiene muchas ramificaciones desde el punto de vista de la protección a la parte más débil y vulnerable, del punto de vista filosófico, qué es lo que se quiere cumplir en el contrato, la visión constitucional en el día de hoy, que también el contrato tiene que tener una función social, así como la propiedad tiene una función social, el contrato también cumple una función social, aunque sea de forma implícita. Bien, con esto entonces damos por terminada la clase del día de hoy. Voy a poner fin entonces a la grabación.